Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero orar una vez más con ustedes. Nuestro buen Dios, hemos abierto tus palabras. Y en este momento te pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes estén preparadas, Señor, para recibir esta palabra y que nos des el entendimiento, la comprensión, Señor. También que nos des esa fuerza que acompañe, Señor, nuestra comprensión con obediencia. Que salgamos aquí desafiados a seguirte a ti, Señor, como verdaderos discípulos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos escuchado, hermanos, ya arrancaron nuestros grupos pequeños. Hay varios grupos pequeños, algunos están todavía en el proceso de formarse y arrancar. No sé si tenemos, Rafi, ahí quería mostrar alguna foto de uno de los grupos, este grupo pequeño en Villa Elisa fue esto, pero también, según tengo entendido, en Fernando de la Mora, zona sur, van a reunirse también. Hay otro grupo en Villa Elisa que no conseguimos nomás la foto. Hay otro en Fernando que le falta WhatsApp a uno de sus líderes, por eso no tenemos la foto. Ahí don Ale. Y el día de mañana, Dios mediante, arrancamos también la reunión de hombres, mujeres. Esto está ocurriendo, hermanos. Tenemos todavía todo marzo, abril, si es necesario. Si todavía no tenés un grupo o estás sintiendo el llamado del Señor para abrir un grupo, hacelo. Yo sé que la semana está muy cargada, pero estoy seguro que si le preguntás a alguno de estos hermanos cómo terminan después de la reunión, le van a decir que es un tiempo de gran bendición. Muy bien, entonces, gracias por utilizamos esta foto ahí porque ya fue público, entonces utilizamos, así que perdón si es que lo que apareció en esta foto después necesitan que se les cubra algo por haber utilizado su imagen. Vamos a intentar cubrir lo que se pueda. Estoy mencionando esto, hermanos, porque en los grupos pequeños estamos estudiando un material que se llama Soy miembro de iglesia. Y es un estudio bíblico de lo que significa, representa, implica ser miembro de una iglesia. Y menciono esto porque se relaciona al tema de nuestro mensaje en esta mañana. El título del mensaje esta mañana es La marca fundamental del discípulo de Cristo, del cristiano, del Hijo de Dios. Y ser miembro de una iglesia es parte importantísima de lo que significa ser discípulo de Cristo. Cuando el Señor nos salvó, cuando Él nos rescató de las tinieblas, dice la palabra, su luz admirable, perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad, nos dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Todo esto tenemos de forma personal, individual, pero cuando el Señor hizo esto, ¿saben qué, hermanos? El Señor hace todo esto, nos salva y al instante nos pone en medio de una comunidad de otros hermanos y hermanas, en una comunidad de cristianos en donde vivir nuestra fe, crecer, en donde nos amamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, cargamos los unos las cargas de los otros, nos soportamos unos a otros. Hoy en día muchos dicen, ¿por qué tengo que irme luego? Decimos nosotros acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué es lo que tengo que irme luego a la iglesia? Si mi relación es personal con Dios, ¿por qué es lo que tengo que ser parte luego de una iglesia? Entiendo que tengo que asistir de vez en cuando, pero ¿por qué ser parte, miembro luego de una iglesia? Y ante esto, si escuchan esto, hermanos, ¿saben qué tenemos que responder? Si el propósito del Señor hubiese sido que nosotros vivamos nuestra fe únicamente de forma individual y personal, no tendríamos la mayor parte del Nuevo Testamento. Probablemente tendríamos solo los primeros 4 libros, los evangelios, que nos hablan un poco que nos hablan de la vida de Jesús, sus enseñanzas. Pero desde Hechos hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento trata de la iglesia, de esa comunidad que el Señor construye y forma. Esa comunidad en donde como estaba diciendo, nos amamos unos a otros,
y nos soportamos unos a otros. Porque ahí hay otro elemento que muchos dicen: yo por eso no me quiero ir a la iglesia, porque la iglesia está lleno de problemas. Hay gente chismosa, hay gente hipócrita, ahí el domingo canta todo muy bien, después en la semana le conozco. Yo por eso no me quiero ir a la iglesia. Y quizás tengan razón, porque no existe la iglesia perfecta. Y si desde el inicio hubiese habido una iglesia perfecta, volvemos a decir, hermanos, no íbamos a tener gran parte del Nuevo Testamento. Porque desde Hechos hasta Apocalipsis encontramos problemas y desafíos y dificultades en la iglesia. Encontramos divisiones, encontramos inmoralidad en la iglesia, encontramos acepción de personas en la iglesia, encontramos pleitos, peleas, falsos maestros, carnalidad. Y sin embargo es en este contexto en donde el Espíritu del Señor obra para construir su iglesia. Así que no existe la iglesia perfecta. Decía un pastor, estaba escuchando hace poco, no existe la iglesia perfecta, decía él. Y si existiera, yo le digo a la gente, si existiera la iglesia perfecta, si por ahí van por el mundo y justo caen en Fernando de la Mora y encuentran la iglesia perfecta y te haces miembro de esa iglesia, ahí deja de ser perfecta, dice. Ahí termina de ser perfecto, porque vos vas a entrar y te van a aceptar como miembro. Ahí deja de ser perfecta la iglesia, porque nosotros somos imperfectos y el pecado aún nos marca, pero el Espíritu Santo está obrando para que sigamos creciendo en la estatura de nuestro Señor. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Para recordarnos que ser un discípulo de Cristo no es cosa fácil. Así como ser miembro de la iglesia, que forma parte importante de ser un discípulo de Cristo, no es fácil. Ser un discípulo de Cristo no es fácil. El apóstol Pablo escribía a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En otra versión dice: vendrán tiempos difíciles. Hermano, nosotros vivimos en tiempos difíciles. Nosotros vivimos en tiempos peligrosos. A veces tenemos la imagen de que los postreros días vamos a saber que llegaron cuando ya no haya iglesia, cuando ya no haya ninguna construcción ni la institución cristiana exista. Pero no necesariamente tiene que ser así. El Señor dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, va a responder: aléjense de mí, yo no les conozco. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La señal en los últimos tiempos, en los postreros días, no necesariamente tiene que decir que ya no va a haber iglesia, porque probablemente lo habrá. Y habrá edificios, y el nombre del Señor estará ahí. Pero eso no significa que vaya a haber fe verdadera. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, decía el Señor, hallará fe en la tierra. Tal vez va a haber religión, como hoy hay religión, y el nombre del Señor está ahí, y se llama iglesia cristiana la que vive hoy. Pero eso no necesariamente significa que haya fe verdadera. Y hoy vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos difíciles. Y es necesario que nos examinemos, cada uno de nosotros, si es que esa fe verdadera está en nosotros. Y es por eso que hoy vamos a ver cuál es la marca fundamental de un discípulo. ¿Cuál es la marca fundamental de un discípulo? Y vamos a ver 3 marcas en realidad, y solamente la última es la marca fundamental. Pero las 2 primeras están en todo discípulo, pero no son marcas fundamentales. Y vamos, como le estaba diciendo, vamos a tener marcado ahí en el capítulo 6 de Juan, y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de cuál es la marca fundamental del discípulo de Cristo. Y vamos a nuestro primer punto: el entusiasmo, por más de que está en el discípulo siempre, no es la marca fundamental. El capítulo 6 de Juan tiene una historia muy conocida. No sé si ustedes sabían, el único milagro del Señor que aparece en los 4 evangelios es este milagro del que vamos a hablar: la multiplicación de los panes y los peces. Según nos relata el texto, una multitud seguía a Jesús porque había visto sus señales. Y llegaron hasta cierto punto en donde Jesús se sienta, dice, en un monte
y hace la pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el texto nos dice que eran 5.000 varones, lo que significa, según muchos comentaristas, que probablemente había alrededor de 30.000 personas, contando las mujeres y los niños. Y Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a esta gente? Y Felipe le responde: ni 200 denarios van a ser suficientes para comprar el pan que se necesita para que esta gente coma. Y él piensa en la parte económica. 200 denarios era el salario de todo un año. Y él decía: ni siquiera eso va a dar para comprar todo el pan. Y después aparece otro discípulo, Andrés, y le dice al Señor: mira, acá hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para darle de comer a toda esta gente? No sabemos si Andrés lo dijo sinceramente o fue sarcástico con Jesús, ¿verdad? Después de su pregunta: ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer? ¿Verdad? Yo me imagino un poco de sarcasmo en Andrés. Mira, Señor, acá tenés para darle de comer si querés darle de comer, ¿verdad? Pero ¿qué te va a servir esto? Y interesante, Jesús dice: hagan sentar a la gente, denles de comer. Es como que Jesús dice, cuando Andrés le dijo: mira, hay 5 panes, 2 peces. Es como que Jesús dijera: ya está todo, no hay problema entonces. Que se siente nomás la gente, y ocurrió el milagro. Dice que la gente comió hasta saciarse. Y sobró otra vez 12 canastos de panes. Y en el versículo 14 del capítulo 6 leemos lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí comenzamos a entrar en nuestro tema: el entusiasmo. Esta gente se entusiasmó con Jesús hasta el punto que estaban dispuestos de agarrarle y hacerle rey. En esa época el pan era la comida básica, en ese tiempo, en esa región. Imagínense, era la solución a todos los problemas. Que sea Jesús rey, si nos puede dar de comer esto, que sea nuestro rey. Verdaderamente este es el profeta que había de venir. Vamos a hacerle rey. Los comunistas dirían: él tiene el dominio de los medios de producción. Vamos a hacerle rey. ¿Y qué sucedió? Jesús se fue. El relato nos sigue diciendo que él cruzó el lago, porque ellos estaban en Tiberias, en una parte del lago, cruzó a la otra parte, la región de Capernaum. Y después leemos lo siguiente en el versículo 24: cuando la gente se dio cuenta que Jesús ya no estaba, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entusiasmo. ¿Qué es cruzar el lago para ir detrás de Jesús? Nada. Vamos a ir a buscarle. ¿Con cuánto entusiasmo? El sueño quizás de muchos pastores es esto: que busquen a Jesús de esta manera, cruzando lagos, cruzando obstáculos. Esta historia nos enseña al menos 3 cosas, hermanos. Esta parte de la historia. En primer lugar, Dios conoce nuestras necesidades. Él no tenía ninguna obligación de darle de comer a esta gente. Después de todo, ellos ya le estaban siguiendo por algo: sus enseñanzas, sus milagros, etc. Pero Jesús se preocupó por su hambre. Se preocupó por qué le iban a dar de comer. Jesús conoce nuestras necesidades. Y un segundo punto: en su misericordia, el Señor suple nuestras necesidades. Él les dio de comer. Ya comenté esto en alguna oportunidad. En una semana de servicio, cuando estaba estudiando en el seminario, fuimos al interior a hacer evangelismo y teníamos así un material que tenía una guía bien específica. Así nos formaron, nos entrenaron: tienen que seguir la guía tal cual. Y la primera pregunta de la guía era: ¿tienes a Jesús en tu corazón? Fuimos al interior y esto resultó ser un gran problema, porque nadie te va a decir: no, yo no tengo a Jesús en mi corazón. Y cuando hacíamos esta pregunta, todo el mundo decía: claro, yo le tengo a Jesús en mi corazón. Y una señora me dijo una vez, en ese viaje, me recuerdo muy bien:
yo le tengo a Jesús en mi corazón. Yo me encomiendo a Él temprano en la mañana y a la noche le agradezco porque me guardó. Hermanos, esta es la teología que probablemente vive mucha gente en nuestro contexto. Yo le pido al Señor, Él me da. Yo le pido, Él me da. Y si le preguntamos a una mayoría de las personas en nuestro contexto, ¿cómo es tu relación con Dios? Te va a responder, yo le pido, Él me da. Yo me encomiendo a Él a la mañana y Él me cuida al llegar a la noche. Yo le encomiendo a mi familia para que no le pase nada. Y a la noche le agradezco porque no le pasó nada. Yo le pido a Dios cuando estoy enfermo y Él me sana. Yo le pido al Señor cuando tengo necesidad y Él me da. Esta es mi relación con Dios. Y es correcto, porque el Señor conoce nuestras necesidades y suple nuestras necesidades. Pero una tercera cosa nos enseña esta parte de la historia. Ni bien la exigencia subió, el entusiasmo bajó. En el versículo 26 leemos que Jesús dijo lo siguiente. La gente con entusiasmo le siguió y Él les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y esta fue la introducción para el famoso discurso de Jesús, en donde Él se presenta como el pan de vida, el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Y en medio de esto hay una parte muy interesante en donde el pueblo le pide a Jesús, ¿qué señal nos das? Medio cara dura ellos, ¿verdad? Porque el Señor ya había hecho el milagro de la multiplicación. Y después cuando Jesús dice, yo soy aquel que viene del cielo, ellos preguntan, ¿qué señal nos das? Otra vez. Yo me imagino a esta gente, no, acá ya no nos gusta lo que estamos escuchando, vamos a hacer que nos multiplique unos cuantos panes, llenamos nuestra canasta y nos vamos. ¿Qué señal nos da Jesús? Y Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, el pan del cielo. ¿Y qué ocurre? En el versículo 41 del capítulo 6 leemos lo siguiente. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Estos que estaban tan entusiasmados hasta el punto de cruzar el lago, ahora comienzan a decir, este Jesús le conocemos. Le conocemos. ¿Por qué dice que viene del cielo? Cuando la exigencia subió, el entusiasmo bajó. El Señor conoce nuestras necesidades. El Señor suple para nuestras necesidades. Y mucha gente vive de esta manera su relación con Dios. Pero en el momento en que escuchan por el testimonio de la palabra del Señor que Jesús llama a cambiar tu vida, entonces muchos dicen, me voy a quedar nomás así con mi sistema, yo le pido, Él me da. Cuando escuchan que la palabra del Señor dice, tenés que dejar el pecado, tenés que vivir en santidad, tenés que ser miembro de una iglesia, tenés que servir al Señor con tus dones, tenés que dar de tus bienes para la obra, entonces la gente dice, no me voy a quedar nomás acá. Cuando la exigencia sube, el compromiso baja. Por lo cual podemos decir, el entusiasmo no es una marca fundamental del discípulo. Porque cuando la exigencia sube, en muchas personas ese entusiasmo directamente baja. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que va a ser tal vez una sorpresa para muchos. Pero vamos a decir lo siguiente: el compromiso no es la marca fundamental del discípulo. El compromiso. Jesús continúa explicando a qué se refería Él con su discurso del pan de vida, del pan del cielo. Y en algún momento hay un cambio de escenario, porque después Juan nos va a decir que ya estaban en la sinagoga en Capernaum. Y en el versículo 53 vemos lo que Jesús estaba enseñando. Dice, de cierto os digo, decía el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y avanzamos un poquito al versículo 60. Y aquí nos vamos a detener un rato. Al oírlas, dice, estas palabras que Jesús estaba diciendo, muchos, ¿de quiénes? Muchos, ¿de quiénes dice? De sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Discípulos. La misma palabra que aparece en todo el Nuevo Testamento para describir a los discípulos del Señor. Aquí no se trata de que hay dos palabras en el griego original que se traducen como discípulos. No, es la misma palabra. Eran discípulos de Jesús. Quiere decir que eran gente que se habían comprometido con Él, que sabían las exigencias de Jesús. En Lucas capítulo 14, versículo 26, 27, sabemos lo que Jesús pidió de sus discípulos. Si alguno viene a mí, dice el texto, y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sigue diciendo el texto: y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Juan decía: sus discípulos comenzaron a decir: duras palabras son estas, ¿quién las puede oír? Estas personas que probablemente habían dejado atrás mucho para seguir a Jesús, se habían comprometido con Jesús. Ocurría esto con ellos. Sigue diciendo el texto, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, vuelve a repetir Juan, murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el versículo 64 dice, y presten atención: pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Quiénes? Sus discípulos, aquellos que se habían comprometido con Él. Jesús les dice: hay algunos que se han comprometido, pero que verdaderamente no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66. Desde entonces muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Personas comprometidas, que habían escuchado el costo de seguir a Jesús y que le habían seguido, ahora se iban cuando el Señor presentó esta enseñanza de que tenían que comer su carne y beber su sangre. ¿Qué pasó acá? Muchos comentaristas dicen que para un judío era demasiado duro escuchar que tenían que tomar sangre. Estaba prohibido estrictamente en la ley beber sangre, y más la sangre de alguien. Y algunos dicen, comprendieron mal estos discípulos lo que Jesús había dicho. Pero tenemos que darnos cuenta de algo: Jesús no les corrige. No es que le dice: no, tranquilo muchachos, yo no estoy hablando de verdaderamente mi carne o verdaderamente mi sangre. Yo estoy hablando de lo que va a pasar conmigo. Yo me voy a llegar a la cruz, se va a derramar mi sangre y eso va a ser el perdón de los pecados. No, Jesús deja que se vayan, no les corrige. Porque esta reacción que ellos tuvieron demostraba que verdaderamente no confiaban en el Señor. No creían en Él. El compromiso no es la marca fundamental del discípulo. Porque muchos se han comprometido, al llegar a un punto específico, viven lo mismo que estos discípulos vivieron y se vuelven atrás y ya no andan con el Señor. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es la marca fundamental del discípulo? La marca fundamental del discípulo es una sed espiritual que solamente el Señor puede saciar. Dijo entonces Jesús, versículo 67, a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Cualquiera de nosotros que tiene la idea de
liderar a algunas personas, uno podría ponerse en una posición y decir, todo el mundo me está dejando. Y nosotros pensaríamos que lo lógico sería que Jesús dijera, no, tranquilo muchachos, por favor, ustedes no se vayan. Ustedes no, les voy a explicar más, les voy a multiplicar más panes. Alguien está enfermo, les voy a sanar muchachos, pero por favor no se vayan, quédense. Nosotros haríamos eso. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes también quieren irse. La puerta está abierta. ¿Quieren también ustedes irse? Y ahí viene la gran respuesta de Pedro, versículo 68 en adelante. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La sinceridad de Pedro. Yo le leo estas palabras de Pedro y pienso, Pedro es como que le estaba diciendo al Señor, Señor, si queremos pan, podemos ir detrás de cualquier gobernante por ahí. Si queremos enseñanza, podemos agarrar a cualquier rabino de Jerusalén y aprender de él. Si necesitamos sanidad, podemos hacer algunas cosas y buscar ser sanos, porque si somos sanos, igual va a seguir esta sed que tenemos. Pero Señor, podemos tener todo eso y no va a saciar esa sed que tenemos, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes saciar esta sed y esta hambre espiritual que tenemos. Señor, si hubiese otro lugar, si hubiese otra persona que nos pudiera dar esto, quizás mi respuesta sería diferente. Pero nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, no tenemos ningún otro lugar donde ir. La marca fundamental del discípulo es esta: una sed que solamente su Señor puede saciar. El discípulo puede tenerlo todo, pero si no sacia esta sed espiritual, no va a estar tranquilo. Así también el discípulo puede perderlo todo, pero si tiene de dónde saciar, si tiene la fuente de dónde saciar esta sed, él va a seguir adelante con gozo y en paz. Para concluir, hermanos, quiero decir lo siguiente. Quizás, y estoy seguro que por lo menos en algún momento de nuestras vidas, y quizás más de una vez, en medio de una circunstancia, vamos a escuchar estas palabras del Señor, esta pregunta. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar que el Señor nos dice, ¿vas a irte también? Todos se van. ¿Vas a irte también? No todos hemos de pasar por las mismas circunstancias, pero en algún momento, alguna prueba grande va a llegar a nuestras vidas. Tal vez puede ser una enfermedad grave. Y en ese momento, esa circunstancia va a venir con la pregunta, ¿vos también querés irte? Porque vas a mirar a tu costado y vas a mirar a tu alrededor y vas a ver que todos aquellos que pasan por eso se fueron. Incluso aquellos que tenían entusiasmo y compromiso se fueron, y el Señor te va a decir, ¿querés irte también? Quizás será una pérdida muy grande. Y vas a mirar a tu alrededor y vas a ver que muchos se fueron. Y vas a escuchar de parte del Señor que te dice, ¿querés irte vos también? Tal vez va a ser una necesidad agobiante. Y vas a mirar a tu alrededor y vas a ver que todos los que están en necesidad agobiante se fueron. Porque dicen, ¿para qué seguir así? ¿Para qué seguir al Señor? Y vas a escuchar en medio de esa circunstancia, vos también querés irte. Quizá va a ser una injusticia muy grande que estás viviendo. Y vas a mirar a tu alrededor y todos los que sufren injusticia, aquellos que tenían entusiasmo, aquellos que tenían compromiso, ante esa injusticia tan grande se fueron, y vas a escuchar de parte del Señor, ¿querés irte vos también? Y si tenés la marca fundamental de un discípulo, la única respuesta que vas a poder dar a esa pregunta en esa circunstancia es, Señor, ¿a quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Puedo perderlo todo, pero solo en ti puedo encontrar esa saciedad, esta sed espiritual que tú has puesto en mí. No tengo dónde ir, Señor. Yo he conocido y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos?
Tal vez no escuchaste todavía esta pregunta de esta manera en tu vida. Pedir al Señor que te dé esta sed, esta hambre, independientemente de lo que estés viviendo. Porque quizás miras a tu alrededor y ves que muchas personas acomodan su fe y tienen una fe domesticada, tienen una fe que no les cuesta mucho. Y en medio de eso probablemente el Señor te está diciendo: ¿vos querés también tener esa fe? ¿Vos querés también seguir así? ¿Vos querés tener solamente una religión, una tradición? ¿Querés así? ¿Hacer esto? Y pedirle al Señor que te dé esa sed como para decirle: no, Señor. No, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si has escuchado esta pregunta o la estás escuchando, querés irte también en medio de una prueba muy grande, en medio de una circunstancia muy difícil, y has respondido al Señor: Señor, ¿a quién iré? Quiero asegurarte, mi hermano, mi hermana, que el Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. Y que en medio de esta circunstancia Él va a glorificarse en tu vida, así como lo hizo con estos discípulos que permanecieron fieles. En medio de sus imperfecciones permanecieron fieles, porque tenían una sed que solamente su Señor podía saciar. ¿Acaso quieren irse también ustedes? Vivimos en un tiempo en donde el nombre está ahí, pero no quiere decir que haya fe verdadera. El Señor nos dice: ¿quieren también ustedes esto? Vivimos en un tiempo en donde muchos han de pasar o han pasado por pruebas muy grandes y han escuchado esta palabra. Todo el mundo que pasó por esto se ha ido. ¿Quieres irte vos también? Y la marca fundamental del discípulo, esa sed que nos lleva a responder: Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos asegura también que el Señor ha de sostenernos para su honra y para su gloria. Busquemos esta marca, esta sed, esta hambre que solamente el Señor puede saciar. Inclinar la cabeza, cerrar los ojos, vamos a orar. No sé cómo estás viviendo hoy tu fe, pero yo te animo a que puedas analizarte y preguntarte: ¿tengo esta marca fundamental? Tengo sed y hambre de mi Señor, esa sed y esa hambre espiritual que solamente Él puede saciar. Porque podés tener entusiasmo, pero el entusiasmo pasa. Podés incluso tener compromiso, pero son las pruebas difíciles las que prueban ese compromiso. Y es solamente esta marca fundamental, esta sed que el Señor pone en ti por su Espíritu, la única que puede hacer que permanezcas fiel. Decirle al Señor: yo quiero esta marca. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Muchos de nosotros, Señor, hemos atravesado grandes cosas difíciles. Y estamos aquí, Señor, reconociendo, así como Pedro, no tenemos a dónde más irse. Te necesitamos. Necesitamos que nos restaures, necesitamos que nos levantes, necesitamos que nos alimentes, necesitamos que nos fortalezcas, Señor. Creemos en ti, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, te necesitamos, Señor. Sabemos que en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, de ninguna otra fuente hemos de recibir la saciedad que necesitamos. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Y hoy nos rendimos ante ti. Danos esta sed, danos esta marca, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. La voluntad de Dios no es un misterio. Porque el Dios que tenemos no es el Dios que se esconde, es el Dios que se revela. El Dios que tenemos no es el Dios que calla, es el Dios que habla claramente. El Dios que tenemos es aquel que envió a su Hijo para revelarnos su voluntad, la imagen misma de Dios.